Hola, ¿qué tal mis amados hermanos? Les saluda su hermano Octavio Arce y yo soy miembro de la primera iglesia bautista de la ciudad de Ducor, California, y es un gran privilegio una vez más acompañarlos en este tiempo devocional, nuestro tiempo para meternos más, para indagar más, para poder descubrir más sobre la palabra de nuestro Dios. El día de hoy vamos a estar estudiando el libro de Romanos, el capítulo número 11, en versículos que van del 1 al 10, y le he titulado a esta pequeña meditación elegidos por gracia. Son, son pocas las cosas que están tan claras a lo largo de toda la escritura, como la gracia de Dios. La gracia de Dios nos dice que es un regalo que no lo podemos ganar, no podemos hacer méritos para poder ganar la gracia de Dios. Mas, sin embargo, nos dice que la gracia también es un regalo que Dios nos da. Dios ha elegido darnos ese regalo. Dios nos ha elegido también como eh, ser recipientes de esa gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces podemos explorar y podemos em, indagar muchas enseñanzas de estos versículos bíblicos, pero las principales de ellas las tengo aquí y las presentaré para ustedes el día de hoy. La primera de ellas la encontramos en versículos del 1 al 4, que nos dicen así: Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice qué dice de Elías la escritura? Como invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Mis amados hermanos, aquí yo puedo encontrar que debemos de confiar en Dios. Se escucha sencillo, pero aprender a confiar en Dios revela todo un estudio, revela todo un trasfondo que nos dice que Dios es el que está en control, Dios es el que nos provee de todo lo que tenemos, las bendiciones, los alimentos, el aire para respirar, la vida, el soplo de vida en nuestros pulmones. Entonces, aprender a confiar en Dios puede resultar complicado, pero es algo que Él quiere que logremos. Entonces, eso es lo que debemos de lograr. También en ocasiones nuestro panorama puede verse sin esperanza o complicado, pero tengamos por seguro que si Dios nos ha llamado a su servicio o Dios nos ha llamado a su familia, a su iglesia, tenemos parte en ese remanente del cual habla el apóstol Pablo. Nos dice en Primera de Pedro 2, capítulo 2, versículo 9: pero ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio del Rey y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso, anuncien las maravillas que Dios ha hecho. Esta es la traducción lenguaje actual, mis amados hermanos, pero nos habla de ese remanente del que está hablando el apóstol Pablo, de que somos miembros de los elegidos por Dios. Entonces, debemos de confiar en Dios, que si Él nos ha llamado, Él nos ha traído a su iglesia, nos ha traído a su lado. Entonces, tenemos esa confianza de que Dios está obrando para bien para nosotros. Entonces, confiemos en Dios, mis amados hermanos, y anunciemos las maravillas que Dios ha hecho. La segunda enseñanza yo la encuentro en versículos 5 y 6, que nos dicen así: Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Mis amados hermanos, esto se escucha un poquito complicado, pero es muy fácil de entender. Nos dice que la gracia de Dios nos redime, esa es la enseñanza. La gracia de Dios nos ha redimido porque es por obra de Dios. Nos dice, aceptar la gracia de Dios nos presenta un paso importantísimo en nuestra vida cristiana. Ese es el primer paso, aceptar que Dios ha entregado a su Hijo por nosotros, que Jesucristo decidió derramar hasta la última gota de su sangre para que nosotros gocemos de ese perdón de Dios, esa gracia que no podemos ganar, que no podemos comprar con las obras. Comprenderla es un tanto complicado, ya que la gracia nos fue dada gratuitamente. No existe nada en este mundo que pueda comprarla, ni podemos hacer nada para merecerla, ni lograr ningún comportamiento para ganarla.
Entonces nos dice que lo que hagamos no va a valer de nada para Dios. Nuestros buenos comportamientos, todo el dinero del mundo no alcanzan a comprar esa gracia, pero nos dice que solo debemos aceptarla. Eso es un cambio en el corazón. Lo que nos dice Dios es que debemos de pasar de ser unos incrédulos a creerle a Dios, a que realmente estemos convencidos de que Dios hizo ese milagro de que mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz y que derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados, para que creamos en Él, para que estemos convencidos de que eso era lo único que se necesitaba para perdón de los pecados y aceptar esa gracia. Entonces, si pensamos que podemos accesar esa gracia de esa manera, em, ah, la manera mundana, la manera de que yo tengo que hacer obras para que se cumpla lo que Dios me ha regalado, entonces esa manera es equivocada. Si yo sigo pensando eso, que tengo que hacer méritos para poder ganarme esa gracia, estoy equivocado. Lo único que podemos hacer es aceptar ese regalo inmenso de amor con gratitud y alabanza. Es lo único que nos pide Dios, que seamos agradecidos y que le demos alabanza, que le demos el reconocimiento que Él se merece por esa obra maravillosa que hizo, la gracia de Dios. Mis amados hermanos, eh, no es complicado, es fácil, pero sí necesitamos ese cambio de corazón, de pasar de incredulidad a ser creyentes en nuestro Dios. La tercera enseñanza ya la encuentro en versículos 7, del 7 al 10, que nos dicen que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Aquí nos dice que la gracia es para todos, pero no todos para la gracia. Estamos destinados solamente los que Dios ha elegido, los que somos miembros de su iglesia, los que van a aceptar ese cambio en su corazón, los que realmente son humildes, suficientemente humildes para decir, sabes que si yo estaba equivocado, Dios es el que me perdona, Dios es el que ha hecho todo el trabajo difícil. Entonces, hay personas que no aceptan la gracia de Dios y nunca lo harán. Por eso nos habla que hay personas que fueron endurecidos, que son, deciden ignorar esa gracia de Dios y por lo tanto Dios los va a castigar. El verso 8 nos habla de que Dios da un espíritu que no deja percibir lo que Dios ha hecho por ellos. Esto solamente debido a que se han negado a recibir la obra de la gracia en sus corazones. Nos dice también en Romanos capítulo 1, versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dios solamente ofrece la gracia hasta cierto punto cuando Él observa que la persona no lo acepta, que Él se ha negado completamente esa persona a recibirlo como Señor y Salvador. Dios va a decir, yo me hago un lado y Él va a dejar que la persona viva y que sufra del pecado que estaba cometiendo y Él no va a hacer nada por ayudarlo porque Dios ya ofreció la gracia, ya ha ofrecido a su Hijo para que muriera por nosotros. Y si ese regalo no es bien recibido, Él va a retirar esa gracia de las personas. Nos dice en Juan capítulo 1, versículos 11 y 12, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos bendecidos, mis amados hermanos, al ser llamados hijos de Dios. Y, y, y qué bueno que hemos aceptado ese título, esa permanencia, esa pertenencia a la familia de Dios. Yo lo acepto con gratitud porque yo no hubiera podido hacer lo que hizo Jesús y yo no hubiera podido resistir, yo no hubiera podido soportar los tormentos de la cruz y por lo tanto estoy agradecido y deberíamos de ser agradecidos por ese regalo que nos da Dios, su gracia infinita. Entonces, tengamos conciencia, tengamos presente en nuestras vidas día con día que la gracia es para todos, pero no todos para la gracia, que la gracia de Dios nos redime
y que debemos de confiar en Dios plenamente. Espero que estas 3 enseñanzas sean de gran bendición para sus vidas y espero encontrarlos en una ocasión próxima. Que el Señor los bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.